Motherfuckers that you claim you know it's cuffed up in the gray hole. Stay the fuck away. Locked up on my side. Pull up like I'm Triple A. Any motherfucking time, any motherfucking day. Demons all about. Hola mundo, imagina que borras las cookies, abres una ventana de incógnito, cambias de web y ellos siguen sabiendo quién eres. No es magia, son las super cookies. El rastro que tú no puedes borrar porque no está en tu ordenador. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar de algo que muy poca gente conoce, que es el traqueo constante, ya establecido, que sabe correctamente y en cada momento quién eres cuando navegas con tu navegador. Hoy hablamos de las super cookies, las zombies cookies y el fingerprinting. La vigilancia comercial que no necesita permiso, ni ley, ni que aceptes nada. Ya está encendida y es la infraestructura sobre la que se monta todo esto que estamos contando en esta temporada. Todo el tema de chat control, de identificación de edad, el tema de stop killing games, todo eso, todos esos sistemas de control, de vigilancia, etc., van de la mano de las super cookies. Pero hagamos antes un repaso. Vayamos al principio. ¿Qué es una cookie? ¿Qué es una cookie normal? Una cookie clásica es un trocito de texto que una web guarda en tu navegador para reconocerte. Reconoce la sesión, le conoce el carrito, si estás en una tienda, el idioma, y es bastante útil. Y en origen, en teoría, es inofensiva, porque la controlas tú. Puedes verla y cuando quieras puedes borrarla. Es decir, la cookie tradicional es client-side, está en el lado de cliente. El problema empezó con las cookies de terceros, que no las pone en la web que visitas, sino el anunciante incrustado en ella. La misma red publicitaria está en 10.000 webs, así que puede coserte un perfil de todo lo que visitas. Esto es lo que se llama el rastreo cross-site. No es cross-side, no es client-side, no está en tu cliente, es cross-site, a través de los sitios. La buena noticia es que las cookies de terceros están muriendo. Safari y Firefox las bloquean por defecto y los navegadores las limitan. La mala noticia es que la industria del rastreo no se ha rendido. Se muda a otras técnicas en las que tú, ni siquiera el navegador, las puedes borrar. Y aquí es donde entran las super cookies. ¿Qué es una super cookie y por qué le hemos puesto el término super delante? Una super cookie no es una cookie normal. Es un identificador que se esconde en sitios donde no lo esperas y que sobrevive a pesar de que borres las cookies. Super quiere decir persistente, difícil de ver y difícil de matar o de eliminar. Hay dos grandes familias de super cookies. Por un lado, las que inyectan tu operador a nivel de red, fuera de tu dispositivo, que no puedes borrar ni formateando. Por otro lado, las que esconden el navegador en rincones técnicos, como son la caché, el almacenamiento o los certificados, que esto es lo que también conocemos como las zombie cookies o las ever cookies. La idea clave es que una cookie normal vive en un cajón que puedes vaciar, pero una super cookie vive en las paredes, en la fontanería o directamente fuera de tu casa. Vaciar el cajón ya no sirve de nada. ¿Qué es lo que destapó todo este entramado? ¿Vale? Es lo que se llama el caso Verizon y el XUIDH. Os lo explico. Entre 2014 y 2016, Verizon, un operador móvil de Estados Unidos, inyectaba en cada petición HTTP de sus clientes una cabecera secreta que se llamaba X-UIDH, un identificador único ligado a tu cuenta que viajaba en todo tu tráfico sin que tú lo supieras. Lo grave es que se añadía en la red, no en tu móvil, no en tu portátil, en la red, ¿vale? En la red, digamos, del Internet físico. Verizon, el operador,
estaba añadiendo este identificador a un nivel al que no podías siquiera descubrirlo. Así que, claro, ¿qué es lo que pasa? Que este único identificador ligado a tu cuenta que no puedes descubrir, ni aunque cambies de navegador, ni aunque cambies de móvil, el identificador seguía ahí, porque es imposible borrarlo desde tu lado, desde el lado del usuario. Es la supercookie perfecta. Es la supercookie perfecta. Cuando tú contratabas con ese operador, daba igual el dispositivo en el que estuvieras. Porque tú, por ejemplo, tu tarjeta eSIM tiene un identificador email y ese identificador es un DNI. Y como ese no le cambias, pues da igual el dispositivo en el que estés, o la red, o en el país, o donde sea. ¿Vale? Entonces, cualquier anunciante en cualquier web podía leer esa cabecera que había introducido Verizon y reconocerte. Y pasó lo inevitable. Una empresa llamada Turn usó en 2015 el UIDH de Verizon para resucitar cookies que los usuarios habían borrado. Una Evercookie a nivel de operador. Borrabas y el operador te volvía a etiquetar y el anunciante que contrataba con ese operador ese superpoder resucitaba las cookies que habías borrado sobre él. Hacía las cookies en el lado client-side, ya no solo era la parte cross-site, sino en el client-side, las resucitaba, por eso eran zombies, las hacía inalterables, inmutables, imborrables. Ojo, porque esto ya pasa a ser una intrusión, o sea, ya pasa a tocar cosas en tu máquina, ¿vale? Al final, la FTC multó a Verizon con 1,35 millones de dólares en 2016, ya ves tú, una multa de risa para alguien como Verizon y con lo que estaba haciendo y con lo que estaba ganando, porque esta supercookie lo que hacía era vender él a los anunciantes, decir, yo tengo este superpoder, cómpralo, úsalo, sabrás más que nadie de tus clientes. Pero bueno, le puso esta multa de 1,35, ¿no? Que fue muy poco dinero para lo grave que es este asunto, pero dejó el nombre grabado. Y así es como se llama hoy una supercookie. La lección es que cuando el que rastrea es el dueño del cable, no hay botón de borrar que valga, y solo el cifrado de punta a punta, el HTTPS, le tapa la boca. ¿Qué son las zombie cookies o las Evercookies? ¿Vale? Aquí el rastreador no tiene tu red, pero es igual de listo. Esconde copias del mismo identificador en muchos rincones del navegador a la vez, así que borras una y se resucita desde otro. Por eso las llaman zombies cookies también. Otra idea que se les ocurrió es no solo guardar en un sitio donde la puedas borrar fácil, como eran las cookies antes, en una carpeta, sino que la esconde en muchos sitios, muchas copias. Entonces, si borras una, la restablecen las demás. Es como una manera de quedarse en tu ordenador sí o sí, aunque intentes borrarlo. El concepto lo popularizó Sami Kamkar, ¿vale? Con su herramienta Evercookie en 2010, que guardaba el mismo identificador en Flash, en el local storage, en el histórico, en PNGs cacheados y una docena de escondites. Para matarlo de verdad tenías que vaciarlos todos a la vez, no uno después de otro, porque tiene sistemas para regenerar los demás, sino a la vez. Y eso casi nadie lo hace. Casi nadie borra todas las cookies a la vez, ¿vale? Porque además donde llega el navegador es limitado. El navegador puede borrar las cookies, pero igual han colocado estas Evercookies en sitios donde el navegador no llega. Y lo alucinante, digamos, de los escondites modernos es que son mecanismos pensados para seguridad o para rendimiento, secuestrados para el rastreo. El más común es el ITAG, ¿vale? O la caché HTTP. La web, digamos, te asigna un ITAG único, que es una especie de huella de archivo para la caché. Y cuando tu navegador pregunta si eso ha cambiado, reenvía el ITAG y entonces te reconoce. Vaya truco, usando algo que no está puesto para eso. Otro es el HSTS, que es el mecanismo que obliga a usar HTTPS, del que se puede abusar para codificar los bits de un identificador según qué dominios tienes recordados. Y el mismo truco se repite en la caché del favicon.
en los identificadores de sesión TLS o en el almacenamiento del navegador. Distintas capas, idéntica jugada. Lo importante es que ninguno de estos se llama cookie en tu panel de privacidad. Ninguno se llama cookie. Son herramientas que están en el navegador que se utilizan para otras cosas y están guardando aquí estas zombie cookies. Es intrusivo. No es juego limpio. Y luego los piratas somos nosotros, ¿verdad? Le das a borrar una cookie y te quedas tan tranquilo, pero el identificador sigue vivo porque lo han metido en otros sitios, en otras capas, han explotado otros lugares legales de tu navegador para esconder sus trackers. Esta es la realidad, es juego muy sucio. ¿Vale? Y el nivel final de todo esto, porque esto no se queda solo aquí, es el fingerprinting. ¿Vale? Ya sé que todos son anglicismos y tal, pero esto sería un poco como la huella del dispositivo. El rey, digamos, el que domina ahora en 2026, son las técnicas de fingerprinting. Y aquí no guardan nada en tu equipo, simplemente miden cómo es tu navegador y tu hardware, y con eso construyen una huella única. No hay nada que borrar porque lo que te delata eres tú. Tu navegador cuando se abre con una resolución y está en una pantalla y tiene un brillo y unos FPS. Y utiliza un hardware, una aceleración, una tarjeta. Todo eso, si tú vas juntando muchísimas microcosas pequeñas, te definen porque no todo el mundo tiene dos cosas iguales, dos máquinas iguales, dos dispositivos iguales. Así que otra manera de saber quién eres es recoger todos los datos o metadatos de las herramientas que usan, cruzarlos e identificarte de forma única. Cuando lo obtienen, generan un identificador único y ¡pam! Ya saben quién eres porque tú mismo te delatas. Miden más de 30 señales combinadas. La estrella es el Canvas Fingerprinting. Te piden dibujar en secreto un texto con la API Canvas y como cada combinación de tarjeta gráfica, drivers y anti-aliasing lo pinta con diferencias mínimas, sale un hash único. Tú no ves nada y ellos ya te tienen. Con WebGL y WebGPU sacan el fabricante y el modelo de tu tarjeta gráfica, sus límites y sus variaciones de fabricación. Y a eso le suman las fuentes instaladas, la resolución, la zona horaria, el idioma, cómo procesa el sonido tu equipo, las extensiones, la batería. La combinación de todo esto es lo que genera ese hash y con suficientes señales, ese hash te identifica entre millones, sin cookies, sin permiso y sin ningún aviso. Y lo peor es que el fingerprinting atraviesa el incógnito, enlaza tu sesión privada con la normal porque tu hardware es el mismo, ya estés en incógnito como no, como el hardware es el mismo, ya lo que llaman la navegación de incógnito ya no tiene sentido. El modo incógnito no te hace anónimo. Recuerda esto, el modo incógnito no te hace anónimo, solo olvida las cookies al cerrar, pero tu huella no cambia. Se usan además combinados con los dos primeros hermanos, el CNAME Cloaking, donde el rastreador se disfraza de subdominio de la web que visitas para saltarse los bloqueadores, y el Bounce Tracking, donde te hacen pasar medio segundo por un dominio rastreador entre un clic y el siguiente. Estas páginas que a veces has encontrado antes de entrar a un sitio son esto. ¿Y por qué esto importa? Aunque no tengas nada que ocultar, y no tengo nada que ocultar entre comillas. Esto no va de anuncios molestos, va de un puñado de empresas que construye un expediente permanente de todo lo que lees, compras, buscas y dudas, vinculado a un identificador que tú no puedes resetear. Y ese perfil se vende, se filtra y se cruza. Y encaja con toda la temporada en The Hacker Style, porque las supercookies y el fingerprinting son la infraestructura. Chat Control quería tus mensajes, la verificación de edad quiere tu cara. Y esto ya tiene tu rastro, silenciosamente, sin ley que lo exija. Cuando llegue la identidad digital, solo hay que atar ese rastro a tu nombre real
y el Gran Hermano nació. No quiero decir que no esté ya naciendo o que haya existido, sino ya el Gran Hermano bueno, el potente, porque ya hablaremos más adelante de la robótica, de la industria militar y del control de la represión y la violencia, que es otra pata que va de la mano de este Gran Hermano, ya estará listo. El fingerprinting es especialmente perverso porque no viola ninguna casilla de consentimiento. Como no guarda datos en tu equipo y se cuela por debajo de la mayoría de las leyes de cookies, aunque el RGPD lo persiga, técnicamente nunca lo va a conseguir. Así que ojo, cuidado con esta técnica de fingerprinting, porque es la más agresiva y peligrosa de todas las que estamos viendo hasta ahora. ¿Qué podemos hacer? Pues contra las supercookies del operador, lo básico es utilizar HTTPS en todo. Que hoy es normal, pero bueno, conviene comprobarlo, y aún así, cualquiera que sepa, hay técnicas como Split HTTPS que permiten hacer un man in the middle, ¿vale? O sea, no es la panacea. Bueno, cuantos más cosas pongamos en medio, mejor. Usar VPNs de confianza, que no tengan logs. Si el tráfico va cifrado, el operador no puede inyectar cabeceras en él, porque se rompe el cifrado. Entonces, muy importante que todo vaya cifrado para evitar las inyecciones sobre un tráfico ya encapsulado. Contra las Evercookies y el ETAG, usa un navegador que particione la caché, ¿vale? Y que particione los almacenamientos por sitio, como por ejemplo hace Firefox, ¿vale? Con el Total Cookie Protection, o Brave, o Paranoia. Borra todo de vez en cuando, ¿vale? Aunque esto no corta, ya hemos visto, digamos, el respawn de estas zombie cookies, pero bueno, bórralo todo, ¿vale? De vez en cuando borra todo lo que hay en tu navegador. Contra el fingerprinting, que es lo difícil realmente, el estándar de oro es usar Tor, que hace que todos los usuarios parezcan iguales, con la misma huella. Es el anonimato de la multitud, y para lo sensible es la respuesta. Por debajo tienes Firefox con Resist Fingerprint o Brave con su escudo, que aleatorizan las huellas del canvas y de audio, o Paranoia Browser, el navegador que yo mismo he creado. Si vais a browser.03c8.net, ahí podéis descargarlo. Estos lo que hacen es abren o aleatorizan todos estos datos. Con Paranoia, cada vez que abres el navegador, se abre con un tamaño, con otro, como si fueran diferentes, ¿entendéis? Para que no acabes generando un patrón. Por ejemplo, utilizar también bloqueadores como uBlock, ¿vale? O listas anti-fingerprinting o NoScript, ¿vale? Porque además el fingerprinting necesita JavaScript. Por eso Oasis, por ejemplo, la red social, vuelvo a insistir en otro capítulo, por favor, instaladla ya, tenéis que estar usándola ya, no utiliza JavaScript. Para que no se nos cuelen terceros en el espionaje de nuestros habitantes. Y una regla, por ejemplo, seguid una regla muy simple. Cuantas menos extensiones raras y menos fuentes exóticas tengas, mejor. Si dejas el navegador por defecto, mejor. Entendedme, por defecto me refiero que si tú te bajas una extensión muy extraña o una tipografía muy rara, es más fácil que se sepa que eres tú. Tiene que ser estándar, mediocrizar, en la media. Al final, la privacidad no es un producto que compras, es una práctica. Y una red donde tu entidad es una clave que controlas tú es Oasis. En lugar de un rastro que otros recogen, es Oasis la respuesta estructural a todo esto. Es una arquitectura pensada contra todo esto. Nos vendieron que borrar las cookies era limpiar tu rastro. Es como barrer la casa mientras alguien te ha puesto un microchip en el zapato. El rastro que importa nunca estuvo donde te dijeron que lo borraras. Nunca estuvo en la arena que hay que borrar. Estaba en la escoba, estaba en tu zapato. No tienes que ser paranoico. No tienes que ser paranoica. Tienes que entender que gratis significa que el producto eres tú y que el precio se cobra en un rastro que no ves. Saberlo ya es defenderte. Nos vemos el viernes a las 10. Cifrad fuerte y navegad libres. Y llevaos esta idea puesta.
Si el servicio es gratis, el rastro lo pagas tú. Y son los únicos que no te dejan borrar la factura. ¿De verdad crees que en su nube has borrado algo y se ha borrado de verdad? Motherfuckers that you claim you know what's up.